Richard Kuklinski, el hombre de hielo. Richard Kuklinski era un psicópata paranoide, jactancioso, cruel, despiadado, frío y enorme. Medía 1,96 y pesaba 140 kilos. Pero más allá de su imponente apariencia, había algo que lo diferenciaba de todos los otros reclusos que compartían el espacio con él tras las rejas de la cárcel de Trenton, en Nueva Jersey. Kuklinski no era un reo ordinario. Nadie se atrevía a meterse con él, ni siquiera los guardias. Incluso con sus 81 años, la mayoría prefería alejarse de Iceman, porque sabían que era un asesino violento e impredecible. Ante la menor provocación, Kuklinski podría matar a cualquiera con sus propias manos, y eso todo el mundo lo sabía muy bien. Con más de 100 asesinatos encima, el apodado hombre de hielo sencillamente no necesitaba presentación. Durante más de 20 años, Richard se había hecho un nombre como el más temible sicario de la historia de la mafia de Nueva York. Capaz de asesinar a un hombre incluso por mirarle de mala forma, Kuklinski resultaba tan intimidante, que sus propios compañeros de correrías le temían. Después de todo, había matado a varios por considerarlos un estorbo porque, simplemente, se había aburrido de ellos. Ni siquiera los mafiosos, que contrataban sus servicios, se sentían a salvo ante su presencia. Aún así, comenzó trabajando como matón para, posteriormente, convertirse en uno de los más temibles asesinos a sueldo de la historia moderna. Nacido el 11 de abril de 1935, Richard Leonard Kuklinski tuvo una infancia terrible. Hijo de Stanley y Anne Kuklinski, era el menor de 3 hermanos varones. La vida de los Kuklinski se veía regida por los excesos fanáticos religiosos de su madre, y el alcoholismo y violencia extrema de su padre. Las peleas entre Stanley y Anne eran muy violentas. Stanley llegó, incluso, a apuñalar a su propia mujer en la espalda, aunque no la mató. Peor suerte tuvo uno de los hermanos de Richard, Florian, quien, de un puñetazo, fue desnucado por su propio padre en 1940. La familia hizo pasar este crimen como un accidente. Declararon que el chico había muerto tras caer por las escaleras. Nadie sospechó nada. Varios años después, el otro hermano de Richard, Joseph, fue condenado por la violación y el asesinato de una chica de 14 años. Las palizas eran pan de cada día en casa de los Kuklinski. Stanley tenía mano dura con sus hijos, estando borracho o sobrio. Anne no paraba de gritar y rezar, algo que enfurecía a su esposo, pero tampoco tenía reparos en golpear a sus hijos con el palo de la escoba. Por aquel entonces, cuando Richard tenía 10 años, los primeros rasgos de su psicopatía se hacían evidentes. Torturaba y asesinaba gatos y perros sin mostrar emociones. En el colegio, era un chico solitario y frío, completamente indiferente. Debido a su personalidad solitaria, comenzó a ser molestado por algunos chicos del barrio, hasta que a la edad de 13 años en 1948, comete su primer asesinato. Siguió a uno de sus agresores, un chico llamado Charlie Lane, de 16 años, hasta que lo encontró solo. Lo mató a golpes con una pala de madera, le sacó los dientes con un martillo y le cortó las puntas de los dedos con un hacha, para que su cuerpo no fuese identificado. Finalmente, lanzó el cadáver por un puente al sur de la ciudad y se fue tirando los dedos y los dientes por el camino. Un crimen brutal y demasiado bien planeado para un chico de solo 13 años de edad. No dejó ninguna pista. Durante mucho tiempo, Richard había fantaseado con matar a Charlie. Cada vez que sus caminos se cruzaban, el chico lo molestaba y humillaba. The Project Boys era el nombre de la banda de estos pequeños matones que, constantemente, robaban o golpeaban a otros chicos más débiles. Pero cuando Kuklinski se hartó de huir, las cosas cambiaron. Acechó a Charlie, su líder, durante días antes de matarlo. Si bien declaró no sentirse muy cómodo en un principio, este crimen le dio gran confianza en sus habilidades como matón y asesino. No tardó en emboscar a los otros muchachos de la pandilla, y dejarlos moribundos después de sendas palizas. Nadie más se metería con él. Es mejor dar que recibir, declararía años más tarde. Durante la adolescencia, Richard obtuvo fama de ser un sujeto violento e impulsivo, que todo lo solucionaba golpeando o intimidando. Solía jugar al billar y era bastante bueno. Si ganaba, se jactaba de su triunfo; si perdía, dependía de cómo estuviera de ánimo. Si la cosa terminaba en pelea o un par de tragos más.
En una ocasión fue echado de un bar por armar una pelea. 3 sujetos lo arrastraron hasta la puerta y Kuklinski lo siguió esa misma noche. Apuñaló a 2 por la espalda, aunque sobrevivieron. El tercero se largó de la ciudad y nunca más volvió. Cuando Kuklinski tenía 16 años, cometió su segundo asesinato. Mientras jugaba al billar, un sujeto identificado como Doyle tuvo la mala idea de burlarse de Richard delante de todo el mundo. Pocas horas después, Doyle se dormía en su automóvil, cerca del lugar, ignorando que lo habían seguido. Kuklinski había comprado gasolina en una estación cercana y la desparramó al interior del vehículo, para luego lanzar un mechero y quedarse viendo cómo Doyle ardía en llamas. Los niveles de violencia de Kuklinski eran inauditos. Solía pelear en casi todos los bares y tugurios que visitaba. Según algunos, nunca perdió una pelea. Su estampa de chico duro no dejaba indiferente a nadie, ni siquiera a las familias de la mafia, quienes le habían echado el ojo hacía tiempo. Kuklinski podía ser el hombre preciso para ajustar algunas cuentas pendientes con bandas rivales o clientes morosos. Al mismo tiempo, Richard lideraba una banda de jóvenes rufianes, autodenominada las Rosas Nacientes. Junto a ellos, realizaba todo tipo de atraco y robo a almacenes. Por aquellos años, aún seguía teniendo problemas con su familia. Stanley era un pendenciero, igual que su hijo, y alcohólico que solo llegaba a casa a golpear y maltratar a su mujer. Cuando Richard, harto de su presencia, le puso un revólver en la cabeza y le dijo que si volvía a verlo por allí, lo mataría y lanzaría al río, Stanley no volvió a aparecer. No lo hizo por su madre, a quien despreciaba, sino por sí mismo. Las Rosas Nacientes estaban siendo contactadas por la mafia para encargar un asesinato. Kuklinski cumplió sin problemas disparándole a un sujeto en la cabeza. Sus secuaces estaban impresionados por la sangre fría de su líder, pero la banda no duraría mucho unida. Tras un asalto chapucero de 2 de los miembros de la pandilla, la mafia ordenó a Kuklinski que los eliminara o los matarían a todos. Richard no tuvo más opción que cumplir. Visitó a sus 2 compañeros y les voló los sesos por la espalda. Kuklinski se convertiría en el sicario definitivo de la mafia italiana de Nueva Jersey. Con dinero en el bolsillo y su fama como sicario, Kuklinski comenzó a apostar grandes cantidades de dinero en el juego. Ganaba y perdía miles de dólares cada semana, y se trenzaba a golpes cada vez que podía, saliendo siempre victorioso. En su tiempo libre, Richard comenzó lo que podríamos llamar una carrera paralela de asesino en serie. Mataba por dinero, pero también por placer y lejos de cualquier mandato de la mafia. Paseaba por Manhattan asesinando mendigos, probablemente para perfeccionar sus técnicas homicidas. Les disparaba con pistolas de bajo calibre, para evitar tanta sangre. Apuñalaba en lugares específicos para dar muerte de forma inmediata, como la nuca, el corazón, el oído o el ojo, siempre en dirección al cerebro. También estrangulaba con ayuda de cuerdas, o con sus propias manos, a víctimas anónimas. En una ocasión, ahorcó a un sujeto que dijo algo que lo había hecho enojar. Lo siguió, con una soga, lo agarró por el cuello y se lo colgó al hombro, hasta que dejó de respirar. Sus casi 2 metros de altura fueron suficientes para elevarlo del suelo y morir colgado a las espaldas de su asesino. La ola de asesinatos en Manhattan jamás fue resuelta por la policía, quienes creían que se debían a simples peleas entre indigentes. Algunos de ellos, según Kuklinski, le recordaban a su padre, quizá por algún rasgo físico en particular. Por ello, disfrutaba asesinándolos, aunque se lamentaba de no haber matado a Stanley cuando tuvo la ocasión. A pesar de su activa vida como matón y asesino, Richard mantuvo una relación amorosa con una chica, la cual quedó embarazada de él. Esto lo enfureció y trató, incluso, de golpearla en el estómago para que abortara. Aún así, la mujer quería casarse con él, a lo que finalmente accedió. Con ella, podía ser un esposo atento y amoroso, al día siguiente, hiriente, frío y violento. En su tercer contrato con la mafia, Kuklinski destrozó vivo a un sujeto, con un hacha, y entregó su cabeza como prueba. No había duda de sus habilidades. La mafia lo tenía considerado para otros golpes más grandes. Conocido por aquel entonces como el polaco, Richard Kuklinski hacía de cobrador entre los deudores de la mafia. Recorría los lugares que frecuentaban y pagaban sin chistar. Aquellos que se negaban a entregar el dinero, eran asesinados.
El primer gran contrato con la mafia llegó cuando se le encargó asesinar a un importante miembro de la familia. La condición y bono extra era que el sujeto sufriera mucho, algo que no le costaría mucho trabajo a Kuklinski. Es así como lo emboscó luego de semanas de estudiar sus movimientos. El sujeto sabía que lo querían muerto y se había enclaustrado en su mansión, pero en una salida descuidada, Richard asesinó a su chofer y aprovechó la ocasión. Primero lo dejó sin sentido y lo metió al maletero de su coche. Lo llevó hasta un desierto en donde le quebró las piernas con un bate de béisbol, para luego partirle el cráneo a golpes. El encargo incluía la petición de introducirle por el ano sus tarjetas de crédito y lanzarlo al río. Así lo hizo, aunque el cadáver nunca apareció. Linda, su mujer, tuvo un segundo bebé. Sin embargo, ya estaban muy distanciados. El problema es que Richard la consideraba de su propiedad, y cuando la descubrió teniendo sexo con un amigo, estalló en ira. La paliza que le dio al joven fue monumental, rompiéndole casi todos los huesos. A Linda le cortó los pezones, pero le perdonó la vida. Luego de otros asesinatos por encargo, las cosas se habían vuelto complejas en la familia. Se había declarado una guerra de mafias en la cual, prudentemente, Richard decidió no participar, algo muy raro en él. Luego de que uno de los capos fuese asesinado de un tiro en la cabeza, Kuklinski, que ahora contaba con más tiempo libre, comenzó a cortejar a una chica llamada Bárbara, hasta que consiguió salir con ella. Poco tiempo después, la muchacha quedaría embarazada, pero después de una paliza, propinada por Richard, perdería a su bebé de 5 meses de gestación. Por increíble que parezca, se reconciliaron, y Bárbara volvió a quedar embarazada. En vista de que la situación económica no mejoraba, Kuklinski debió buscar empleos honrados, pero no tardó en comenzar a planear robos para aumentar sus dividendos. Todos ellos incluyeron asesinatos de guardias de seguridad o sujetos que, simplemente, estaban en el lugar y la hora equivocada. A pesar de ser un asesino frío y calculador, Kuklinski no era un sicario especialmente sanguinario. Prefería matar con estilo y de forma limpia, a menos que el encargo incluyera una cláusula que exigiera un mayor derramamiento de sangre o tortura, que era la mayoría de las veces. De todas formas, le daba lo mismo. Durante esos años, se enteraría del crimen cometido por su hermano Joseph, quien violó y asesinó a una niña de 14 años, al lanzarla desde un edificio. Cuando se cercioró de que esto era cierto, dejó de hablarle para siempre. Kuklinski era un asesino implacable, pero jamás mataba niños ni mujeres, ni tampoco violaba chicas o se metía con prostitutas. Esas eran reglas inquebrantables que se había impuesto desde hace muchos años. En busca de un trabajo que le aportara beneficios económicos, se convirtió en productor de películas pornográficas, aunque nunca asistió a sus rodamientos, pues las consideraba sucias. Había acudido a la mafia para solventar algunos gastos, pero cuando se encontró en apuros económicos, recibió la visita de unos sujetos que le dieron una paliza. Uno de ellos era Roy DeMeo, uno de los más sanguinarios y brutales asesinos de la mafia. Kuklinski juró venganza, pero primero debía acercarse a él sin despertar sospechas. Con el tiempo, Richard se ganó la confianza de DeMeo. Por difícil que parezca, a pesar de su brutalidad, el polaco era un buen conversador y muy convincente. Acordaron hacer algunos negocios sucios, no sin antes superar una prueba de lealtad que le planteó DeMeo. Mientras iban en su automóvil, DeMeo se detuvo, le entregó un arma y señaló a un desprevenido transeúnte que paseaba a su perro por la calle. «Mátalo», le dijo. Sin pedir explicaciones, Kuklinski salió del vehículo y le disparó en la nuca. DeMeo quedó impresionado por la sangre fría de Richard y lo instó a formar parte de su pandilla. «Eres uno de los nuestros», le dijo entusiasmado. Una vez en la guarida de DeMeo, Kuklinski se sintió sumamente incómodo con el grupo, sobre todo con la presencia del primo de DeMeo, apodado Drácula. Eran asesinos sanguinarios e inmorales, capaces de estar jugando al póker con un cuerpo descompuesto a su lado, colgando de un gancho para carne. DeMeo comprendió su incomodidad y le propuso que trabajara de incógnito. Así, le evitaría el mal rato con sus otros compinches. Sin embargo, si por un lado Kuklinski era un sujeto paranoico y desconfiado, DeMeo no se quedaba atrás. En una ocasión lo humilló frente a sus compañeros, encañonándolo con una pistola automática. Richard mantuvo la calma, pero se sintió indefenso, algo que lo irritó terriblemente.
DeMeo, por su parte, bromeaba mientras lo apuntaba, pero también estaba midiendo a su nuevo aliado. No era estúpido y sabía que Richard se exasperaba fácilmente. Lo que parecía ser una broma de mal gusto, solo avivó la sed de venganza de Kuklinski. Richard tuvo un tercer hijo con Bárbara, pero las peleas domésticas continuaban. Sus arranques de ira eran imprevisibles, y un momento feliz con la familia se podía volver una pesadilla en cualquier momento. Arremetía contra su mujer, destrozaba los muebles y paredes de la casa, incluso se daba cabezazos contra ellas para descargar su furia. También sus deudas con la mafia lo tenían intranquilo. Debía una suma de $50.000, y por ello, no podía matar a quien lo tenía fuera de sí desde hacía tiempo, pues era parte de la familia, Roy DeMeo. Sin embargo, su suerte cambió cuando se le encargó asesinar a un sujeto de apellido Rotherberg, productor de material pornográfico extremo, zoofilia, pedofilia. Rotherberg había caído en manos de la policía y había prometido acusar a otros involucrados con tal de contar con algunos beneficios. El cuello de varios miembros importantes de la familia estaba en juego. Kuklinski cumplió su labor de forma chapucera por culpa de Roy DeMeo, que se presentó de forma inoportuna justo cuando Richard estaba por asesinar a Rotherberg. Al ver a DeMeo, la víctima lo conocía, salió huyendo, y Richard tuvo que perseguirlo para acribillarlo. Estaba muy cabreado, no le gustaba hacer así su trabajo, sin embargo, la mafia quedó muy satisfecha con la muerte de Rotherberg. No le pagaron por sus servicios, sino que perdonaron su deuda completa y quedaron en paz. Esto era mucho más de lo que le solían ofrecer a cualquiera que se involucrara con ellos, pero Kuklinski hervía en rabia. Quería muerto a DeMeo. Richard ya no era un simple matón, sino el sicario más importante de la mafia. Ya no estaba merodeando por los callejones ni persiguiendo a deudores de poca monta, como antes. Si alguien veía de frente a Kuklinski, era porque dejaría de respirar en ese mismo momento. Nunca fallaba. Nunca cometía errores. Era silencioso, limpio, cauteloso y nadie sobrevivía a uno de sus planificados ataques. Era un asesino perfecto, vestido de forma impecable y de presencia intimidante. Para entonces, ya se le había dado el apodo de hombre de hielo, debido a su sangre fría, pero también porque solía congelar algunos cadáveres durante meses, incluso años, para después descongelarlos, arrojarlos en algún lugar solitario y, así, despistar a los forenses, quienes al analizar los cuerpos, creían que los sujetos hallados habían muerto hace tan solo 48 horas. De esta forma, Kuklinski siempre tendría una coartada. Ganaba miles de dólares con cada asesinato que cometía, pero no aceptaba todos los trabajos. No mataba ni mujeres ni niños. Por el contrario, le encantaba asesinar a violadores de menores. En una ocasión, se le encargó asesinar a un cubano que había violado a una chica de 14 años. Viajó hasta Miami, lo sorprendió y llevó a un lugar solitario. Allí, lo amarró a un árbol y le arrancó los testículos con la mano. Luego le cortó el pene y se lo mostró. Finalmente, comenzó a descuartizarlo con un cuchillo, hasta destriparlo y lanzarlo al mar para que fuese devorado por los tiburones. Las peticiones especiales de extra sufrimiento le entusiasmaban, y trataba de ser original. A un sujeto lo torturó disparándolo y apuñalándolo en todo el cuerpo, sin tocarle un solo órgano interno vital, durante varios minutos. Después, lo ejecutó. En otra ocasión, le disparó a un tipo en la manzana de Adán para ver cuánto tardaba en morir, apostando $50 a uno de sus compañeros sicarios a que no resistía más de 5 minutos. La víctima tardó más tiempo en fallecer, ahogado con su propia sangre. Kuklinski perdió aquella apuesta. También se burló de un tipo que se puso a rezar cuando lo encañonó para matarlo por una deuda con la mafia. Al ver que era creyente, le dijo que iba a esperar 30 minutos para ver si Dios podía salvarlo. Así lo hizo, se sentó en una silla y esperó 30 minutos con una sonrisa de oreja a oreja. Dios no lo ayudó, el sujeto moriría de un disparo en la cabeza. Las historias del polaco se diseminaban en el AMPA casi como mitos urbanos. Pocos podían dar crédito a los terribles crímenes que se le atribuían. Corría el rumor de que a algunos hombres los había atado y dejado en cuevas plagadas de roedores, los cuales terminaban comiéndolos vivos. Cuando comenzaron a aparecer fotos y vídeos,
que el mismo Kuklinski grababa de este salvaje método, nadie podía cuestionar su impresionante nivel de sadismo. Ni siquiera los hombres que habían solicitado los asesinatos soportaban ver una de esas cintas completas, solo Kuklinski las veía una y otra vez. Por primera vez en su vida creía sentir asco por algo, y le produjo curiosidad. Asesinar, destripar, torturar, mutilar, quemar o fracturar a una persona, jamás le produjo nada. Mataba como un autómata sin emociones. Ver cómo las ratas se comían vivo a un hombre que gritaba y lloraba de dolor, le llamó la atención, y lo incluyó definitivamente dentro de su lista de servicios. Con el pasar del tiempo debió alejarse de la cueva de las ratas. Según contaba, las ratas se comían los cuerpos de forma compulsiva. No dejaban carne, ropa ni huesos. En un principio, las ratas esperaban que Kuklinski se fuera para comenzar su festín humano, pero con el pasar del tiempo, ya no esperaban que se fuera para atacar. De hecho, lo esperaban y chillaban cuando llevaba a algún infortunado, y comenzaban a morderlo apenas Richard lo dejaba sobre el suelo. Los roedores habían crecido demasiado, casi del tamaño de un gato bien alimentado. Ya no le temían. Los asesinatos de Kuklinski seguían dando de qué hablar. Comenzó a utilizar una fina aguja con cianuro, con la cual pinchaba a su víctima sin que ésta sintiera el pinchazo siquiera. Minutos después, el objetivo fallecía en medio de terribles convulsiones. Esto fascinó a Richard, que prefería refinar su arte y no caer en la carnicería absurda que proponía DeMeo. El cianuro, prácticamente invisible en el organismo si se suministran la dosis correcta, lo obsesionó. Muchos murieron sin saber qué les había pasado. Conocido es el episodio cuando junto a unos ladrones de banco, Kuklinski realizó un gran robo. Debido a una disputa a la hora de repartir el dinero, Richard decidió calmar los ánimos repartiendo unas hamburguesas a sus hambrientos compañeros. Envenenó todas las hamburguesas, excepto la suya. Se quedó con todo el botín, terminó de comer su hamburguesa y se reunió con el hombre que le había conseguido ese trabajo, y también lo envenenó. A pesar de que Kuklinski era uno de los más famosos sicarios de Lampa, pocos sabían de su existencia. Se hablaba, en los medios de comunicación, de los diversos y crueles atentados de la familia, pero no sabían nada relevante sobre la identidad del polaco. Era un fantasma y la mafia lo encubría. De hecho, aquellos que lo conocían y sabían de lo que era capaz, jamás lo delataron, obviamente por miedo. Sin embargo, en el mundo de Lampa, Richard era bien conocido por sus múltiples e impecables trabajos. Era temido y respetado, pero DeMeo y su grupo de psicópatas eran la excepción. DeMeo invitó a Kuklinski a un paseo en barco junto a sus amigos. Kuklinski no quería ir, pero no podía hacerle ese desaire. Después de todo, era parte de la familia, así que aceptó. Una vez en alta mar, detuvo la embarcación en una zona plagada de tiburones y acusó a uno de sus compinches de ser un soplón. Le disparó en el rostro al chico del que sospechaba y lo lanzó vivo al mar, para que fuera devorado por los escualos. Kuklinski recordó a sus ratas. Al parecer, Roy DeMeo utilizaba una técnica similar para deshacerse de sujetos indeseables. Tiempo después, DeMeo vuelve a llamarlo, esta vez para ejecutar un arriesgado plan. Uno de los grandes de la mafia debía morir. Los hombres de Roy estaban dispuestos a ejecutar el plan, pero él quería contar con la ayuda de Kuklinski. Este aceptó, y juntos ejecutaron uno de los golpes de la mafia más sonados en esos años, el asesinato de Carmine Galante, del clan de los Bounanou. Las fotografías de la masacre dieron la vuelta al mundo. En sus andanzas como sicario, Richard conocería a otro asesino a sueldo, llamado Robert Pronge. Hicieron buenas migas pues Pronge era muy similar a él. Mataba por diversión y le enseñó una técnica de asesinato aún mejor que la aguja con cianuro de Kuklinski. Se trataba de un aerosol de cianuro, que mataba con el contacto en la piel. Pronge lo invitó a probarla con algún tipo de la calle, y Kuklinski quedó fascinado al comprobar que funcionaba a la perfección. Años más tarde, tras las rejas, diría que DeMeo y Pronge fueron los sujetos más peligrosos que había conocido en su larga carrera como sicario. Richard sentía que con DeMeo a la cabeza nada podía salir bien. Era demasiado sanguinario y paranoide. En cualquier momento podía dispararle en la cara, como al muchacho de la embarcación, por el hecho de sentirlo como una amenaza.
Pero sus preocupaciones crecieron aún más cuando se encontró uno de los cadáveres que pensaba había hecho desaparecer. La policía le interrogó, pero no pudieron relacionarlo con nada. Sin embargo, esto lo desesperó. Como si fuese poco, su amigo Robert Bronje estaba logrando ponerle nervioso. Era un asesino tan frío como él, y sus métodos para matar, elaborados y maquiavélicos. Le confesó a Kuklinski que debía asesinar por encargo a una familia entera, y que tenía contemplado hacerlo envenenando el agua del embalse donde vivían. No le importaba matar a todo el pueblo si cumplía con su misión. En otra ocasión, Bronje le ofreció dinero a Kuklinski para que matara a su esposa e hijo. Richard no podía creerlo. Inquieto por estas actitudes, un día lo visitó y le disparó 4 veces por la espalda. Al parecer, Bronje era un sujeto tan extraño e impredecible como él mismo, y eso lo puso sobre alerta de inmediato. Poco tiempo después, Richard fue llamado por Demeo. Consumido por las drogas, el alcohol y la paranoia, estaba desesperado. Había cometido demasiados errores y asesinado a demasiados amigos, estaba solo y sabía que tenía los días contados. Kuklinski se dio cuenta de la oportunidad y lo disparó sin compasión mientras se encontraba en su auto. Nadie lo echó de menos y Kuklinski no debió temer ninguna represalia. Sin embargo, las cosas ya se habían complicado bastante, pues un tenaz detective estaba tras la pista de Richard y unos ladrones de casas, aunque ignoraba la magnitud de lo que se venía encima. Kuklinski sabía que sus crímenes estaban siendo demasiado difundidos y comenzó a ponerse nervioso. Algunos de los sujetos con los que debía trabajar, por órdenes de la mafia, solían alardear de sus andanzas en bares y tugurios, algo demasiado arriesgado para un sujeto sigiloso como él. Ayudado de un poco de intuición, Patrick Kane, el detective que seguía la pista de Kuklinski, estaba seguro de que, aparte de los negocios sucios en los que figuraba su sospechoso, era un asesino. Había escuchado un par de historias que le involucraban en 2 asesinatos encargados por la mafia, pero no tenía ninguna prueba. Tampoco se imaginaba que aquel hombre al que comenzó a vigilar de cerca, era el asesino de más de un centenar de personas. Obsesionado con el grandullón de casi 2 metros que tenía entre ceja y ceja, Kane decidió ir a molestarlo a su propia casa. Después de todo, lo había estado investigando por casi 6 años y ya era hora de tomar algunos riesgos. Acompañado de un agente de policía, lo interrogó sobre unos cuantos asesinatos atribuidos a la mafia. También le preguntó por Roy DeMeo. Kuklinski se contuvo y los echó de su casa cortés, pero fríamente. Sabía que la cosa no iría bien y se sintió amenazado. Decidió, en ese mismo instante, que el detective Patrick Kane debía morir. Obviamente no sería fácil asesinar a un policía. Kuklinski comenzó a seguir a Kane, pero era un blanco difícil. Es por eso que tuvo que acudir a algunas de sus amistades de la mafia para conseguir cianuro. Había decidido utilizar el spray para matar a Kane. Lo que Richard no sabía, era que el nuevo proveedor de cianuro con el que contaban, era un policía infiltrado que Kane había colocado varios meses atrás en los círculos de Lampa. Bastaron un par de conversaciones telefónicas grabadas, en donde Richard explicaba cómo utilizaría el cianuro y su experiencia con él, para que la policía contara con suficientes pruebas para detenerlo, y así fue. En una redada fuera de su casa, Kuklinski fue reducido, a la fuerza, por varios policías, mientras gritaba amenazas de muerte por doquier. Richard Kuklinski fue detenido en 1986, y condenado a 5 cadenas perpetuas, más otros 30 años por otro homicidio. Todos los demás asesinatos fueron imposibles de investigar, debido a que la mafia los encubría y no habría colaboración. Detectives, abogados, policías, periodistas, psicólogos, psiquiatras, criminólogos y escritores se peleaban por una entrevista con Kuklinski, y este lo recibía sin problemas. Grabó 2 documentales en los cuales narró, sin ningún tipo de emoción, los más bestiales asesinatos. Declaró que no se arrepentía de nada y que volvería a hacerlo. La cantidad de asesinatos cometidos por Kuklinski es tan larga y variada, que es imposible detallar cada uno de ellos. Se han tratado de destacar, en este vídeo, los más relevantes. No he podido precisar los detalles del asesinato de, por ejemplo, Castellano, otro de los capos más importantes de la mafia, y en donde Kuklinski tuvo una participación activa, al igual que el crimen de Jimmy Hoffa, entre otros. Kuklinski falleció el 5 de marzo de 2006, supuestamente por causas naturales.
Según su familia, poco antes de morir, Richard les comentó que sospechaba que estaba siendo envenenado. Nada raro si pensamos que Kuklinski estaba dispuesto a confesar algunos encargos de la mafia, en donde el principal afectado podría ser Gambino, otro de los capos. Con la muerte del hombre de hielo, Gambino quedó absuelto. La autopsia de Kuklinski no reveló ningún tipo de sustancia venenosa.